Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo en 2 Corintios en el capítulo 5. Hemos visto hasta ahora en este pasaje de 2 Corintios cómo el apóstol Pablo nos está mencionando aquellas cosas que movían su corazón para el servicio a Cristo. Habíamos visto que él mencionaba en el capítulo 4 de 2 Corintios la resurrección. Y él hablaba cómo esa resurrección movía su corazón para poner sus ojos en lo eterno. Como Colosenses 3 nos recuerda que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y él nos enseña a través de este pasaje cómo su corazón se veía conmovido de tal manera por la eternidad que estaba delante, que aun las tribulaciones momentáneas o terrenales le parecían livianas. Después de esto también vimos en este pasaje cómo él habla acerca del tribunal de Cristo, y cómo nos recuerda que otro motivo para servir a Cristo es recordar que un día estaremos delante de Él y daremos cuentas delante del Señor. Como aquellas cosas que Dios hizo a través de nuestras vidas serán recompensadas, pero como aquellas cosas que nosotros hicimos en la energía y en el poder de la carne serán entonces juzgadas y quemadas. Es decir, Él nos hace recordar que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que entonces recibiremos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y veíamos claramente cómo esta diferencia entre lo bueno y lo malo no habla en sí del acto, sino del carácter del acto. Es Dios a través de su Espíritu produciendo esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿O somos nosotros en nuestro esfuerzo queriendo buscar quizá el reconocimiento o tan solo alcanzar justicia ante los ojos de Dios? Bueno, debemos entender que nada que es hecho en la vida del creyente con pecado y sin entrega va a glorificar a Dios. Por lo que Dios anhela que nosotros recordemos que todas nuestras obras deben ser hechas para glorificar al Señor. Hasta ahora hemos visto esto y cómo a través de este pasaje, pues Dios nos sigue enseñando a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a poner nuestra mirada en lo eterno y a saber que el Señor nos ha llamado a servirle. Como ese servicio al Señor puede ser hecho enteramente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a hablar. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de meditar hoy tu palabra. Queremos pedirte que a través de ella, pues tú nos guíes, nos enseñes y alientes nuestros corazones, Padre, a vivir para ti, conforme a lo que tú, pues, nos dices en tu palabra que es tu anhelo. Guíanos, mi Dios, en lo que compartimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Les decía entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de aquellas cosas que deben mover el corazón del creyente para servir a Cristo. Y dentro de estas cosas, como lo hemos mencionado, está la resurrección y también el tribunal de Cristo. También habíamos visto cómo a través de lo que él está escribiendo, pues les hace ver él que su corazón es genuino, que él no está escribiendo o buscando que ellos sean seguidores de él, sino que realmente él anhela que le sigan a Cristo. Pero es necesario que ellos recuerden que también hay personas que buscan torcer el camino de sus vidas delante del Señor. Habían falsos maestros que estaban enseñando que el apóstol Pablo no era genuino. Y es por eso que él entonces hace ver que él tiene un compromiso, y ese compromiso no es con las personas, realmente ese compromiso es con nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nosotros debemos empezar recordando esto. Si nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, vamos a leer acá el versículo 10.
Gálatas, capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente. Él dice, pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El propósito de Dios al recordar esto es que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor y no en las personas. Evidentemente, si nosotros vivimos con fidelidad para Cristo, entonces el Señor, en su gracia, puede usar nuestras vidas como un testimonio de su gracia y de su poder. Pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Por eso es que dice, y vamos a retomar desde 2 Corintios en el capítulo 5, el versículo 12 dice lo siguiente. Dice acá, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Él les dice claramente, mi propósito no es recomendarme delante de ustedes. Mi propósito es simplemente que ustedes puedan tener esa claridad de qué es lo que está buscando el Señor Jesucristo en ustedes. Que tengan esas herramientas para poder defenderse también de aquellos que les acusan de que son seguidores de los hombres y no del Señor, siendo que eran ellos los que estaban torciendo completamente ese camino del Señor. Nuestros corazones deben ser genuinos, y eso es lo que Él está diciendo acá. No nos recomendamos a nosotros, sino que más bien Él sabe que no se trata de las apariencias, sino del corazón. Pero también entonces Él había mencionado en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Habíamos hablado de esto antes, como aquel que vive fielmente para Cristo. Ante los ojos del mundo, parece que efectivamente está por el camino de la locura. Pero es simplemente porque el mundo no puede entender por qué alguna persona abandona los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, y busca servir a Cristo. Bueno, creo que nos topamos ahora con uno de los aspectos más importantes del porqué de esto. ¿Por qué el creyente debe seguirle a Cristo? Puede seguirle a Cristo, puede servirle a Cristo. Bueno, creo que no debemos olvidarnos del amor del Señor hacia nuestras vidas. Y es que habrían tantos motivos a los cuales nosotros podríamos apelar, pero realmente este debe ser el central. Cuando Cristo conquista el corazón, toda perspectiva cambia. Cuando el creyente comprende el amor del Señor, se da cuenta que no existe nada más poderoso que esto, que ese amor del Señor para que mueva su corazón y viva para Cristo. Quiero leerles los siguientes versículos, 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, que nos dicen: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo nos menciona esa motivación fuerte, la más fuerte podríamos decir, para servirle al Señor. Y como Él lo dice acá con toda claridad, es su amor por nosotros. Ese amor que se manifestó proveyendo un camino de salvación por medio de un sacrificio. Ese es el amor al cual el apóstol Pablo se está refiriendo acá. Y él lo está diciendo con toda claridad. El amor de Cristo nos constriñe. Esto no quiere decir que nos atrapa o nos encierra, quiere decir que pone esas barreras. Es como poner barreras delante del camino para guiarnos, para poder caminar nosotros entonces sirviendo al Señor. Pero es el amor del Señor el que hace esto, y es tan importante que nosotros aprendamos a meditar en este amor. Les decía antes, ese amor se manifestó porque el Señor proveyó un camino de salvación por medio de un sacrificio. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, si no es el más conocido, se encuentra en Juan capítulo 3, en el versículo 16, y quiero recordarlo con ustedes. Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice lo siguiente. Dice acá, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta de la razón? Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él hizo toda la obra de redención por amor. Fue su amor lo que movió su corazón.
El amor hacia nosotros, increíblemente, nos amó de tal manera que no se detuvo de dar la vida de su Hijo a cambio de la nuestra. Este es el amor del cual el apóstol Pablo está hablando. Este es el amor del cual él dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. La idea entonces se vuelve muy clara. Pablo estaba consciente de cómo ese amor del Señor cautivó su corazón, cómo ese amor del Señor lo transformó. Es por esto, por lo que él dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y les decía, esto significa, pone límites a nuestro alrededor y nos guía entonces por la senda correcta para el servicio a Cristo. Y es que cuando el amor mueve nuestras vidas, realmente todo es diferente. Lastimosamente hay muchas personas que sirven a Cristo buscando en Él una conveniencia, un beneficio, tanto que pareciera ser que nuestro Señor Jesucristo es rebajado a la posición de un amuleto. Es tan distinto cuando nosotros entendemos que es el amor del Señor lo que debe mover nuestros corazones, porque no solamente nos llevará a servirle, sino que nos llevará a hacerlo también con gozo en nuestras vidas. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan, en el capítulo 4 de Primera de Juan. Vamos a leer algunos versículos sobre ese maravilloso amor del Señor. Empecemos acá en el versículo 9 de Primera de Juan 4, 9 y 10, vamos a leer. Se nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, hay muchas personas hoy que dicen: pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Debemos entender que lastimosamente el pecado separa al hombre de Dios, pero el amor de Dios está ahí. Y todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que acude a Cristo, puede experimentar ese amor, recibiendo el perdón de sus pecados y siendo sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que nosotros tenemos aquí es muy claro. Él nos dice que el amor de Dios se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él quiere darnos vida abundante y vida eterna, y esa vida está en Jesucristo. ¿Por qué trazó Él este camino? ¿Por qué proveyó en Él esta salida para la salvación, para el perdón de nuestros pecados? Como lo estamos leyendo acá, porque Él nos amó. No consiste el amor, dice el versículo 10, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y entonces nos vuelve a recordar, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, eso es lo que pone los límites en mi vida para dedicarme a servir enteramente a mi Señor Jesucristo. Si nosotros vivimos para Cristo, que sea por amor, porque entendemos aquello que Él hizo en la cruz por nosotros, porque entendemos cuánto nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a derramar su sangre, a subir esa cruz, a entregar su vida por amor a nosotros. Es ese amor del Señor el que puede llevar nuestros corazones a servirle no solamente con gozo, sino con libertad. Quisiera leer con ustedes Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3, donde dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravosos significa una carga. Cuando nosotros pretendemos buscar a Dios, seguirle a Cristo, pero lo hacemos a través de ciertos aspectos religiosos, quizá normas aprendidas, principios que buscamos obedecer, pero no nos está moviendo el amor del Señor. Debemos entender que los preceptos, estatutos, costumbres o incluso la ley se vuelven una carga en el corazón de aquel que no lo hace por amor. Y tarde o temprano terminará cediendo. Pero cuando nosotros vivimos para Cristo, por amor, entonces dice acá, sus mandamientos no son una carga. Se vuelve nuestro deleite. Se vuelve un deleite buscar agradar al Señor. Se vuelve un deleite buscar vivir conforme a su voluntad y dejar que Él tome control para que se glorifique a sí mismo a través de nuestras vidas. Ese es el amor del cual el apóstol Pablo está hablando. Y él dice, es este amor el que dirige mi vida al servicio a Cristo. Era el amor del Señor y hacia el Señor lo que movía por completo la vida de los apóstoles. En nuestras vidas, el motor debe ser el mismo. El amor de Cristo es lo que debe controlar nuestras vidas.
ese amor sacrificial que nos lleva a comprender que la satisfacción propia o el egoísmo no deben controlarnos. Esto solamente es posible a través del amor del Señor. Regresemos a nuestro pasaje y volvamos a leer en el capítulo 5 de 2 de Corintios, los versículos 14 y 15, pero ahora quiero agregar hasta el versículo 17, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, aquí tenemos entonces una transformación. El Señor nos recuerda, somos nuevas criaturas en Cristo, y todo esto está relacionado con el amor del Señor. Es que realmente debemos entenderlo así. El amor de Cristo es la razón de nuestra vida. Él murió para que nosotros vivamos por Él, como lo estamos leyendo, para que vivamos juntamente con Él, para que vivamos para Él. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está recordando. Todo en la vida del que ama a Cristo es hecho diferente. Y es algo que nosotros debemos meditar. Si el amor del Señor ha atrapado nuestros corazones, evidentemente nuestra vida ha cambiado, ha sido transformada. Pero eso no significa que estamos o debemos participar solamente a través de costumbres religiosas. Esta es una transformación genuina, verdadera, que afecta el corazón. Y todo esto es cuando el hombre recibe, por gracia, ese amor del Señor. Les decía entonces, estos versículos nos enseñan. Todo en la vida del que ama a Cristo es hecho diferente. Quiero volver a leer el 16 y 17, que dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos por partes en cuanto a esto. Primero dice que nuestras relaciones son diferentes. Nuestras motivaciones son diferentes. Y esto es porque nuestra perspectiva empieza a ser diferente. Ya no conocemos a los hombres según la carne, es decir, según las características terrenales, sino que los conocemos a través de la necesidad de salvación. Esa es la idea. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 26 de Hechos, y leemos en este pasaje el versículo 29, vamos a recordar un episodio en la vida del apóstol Pablo. Él está delante de aquellos que lo tienen prisionero y lo tienen prisionero injustamente. Está delante de ellos y Dios le da la oportunidad de mostrarles o compartir con ellos el testimonio de su conversión a Cristo. Y entonces dice en Hechos 26-29 lo siguiente: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Fíjense cómo es que él, hablando delante de aquellos que lo tienen prisionero de forma injusta, se nos dice antes que el gobernador romano, anterior al que ahora tenía, es decir, ahora él está hablando delante de Festo, pero anterior a Festo estuvo Félix, se nos dice que le pedía dinero con tal de soltarle. Es decir, lo que quiero hacerles ver es que el corazón del apóstol Pablo podría haberse levantado en contra de estos hombres y haber deseado su mal. Pero contrario a esto, él no los ve a través de las circunstancias terrenales. Él los ve a través de la necesidad de salvación que hay en sus vidas. Y todo esto porque el amor de Cristo lo constriñe. Le pone esas barreras, esos límites que le hacen caminar por el camino de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios anhela hacer en nuestras vidas. Es lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Lo que nosotros debemos buscar que el Señor haga en nuestras vidas. Pero esto requiere que nosotros meditemos en su amor. Cuando nosotros vivimos afectados por ese amor del Señor, definitivamente que nuestros ojos son transformados para ver mucho más allá de nosotros mismos, para ver más allá de nuestras necesidades o aún de nuestra propia vida. Nuestra perspectiva se afecta y nos permite tener como prioridad la salvación. Quisiera recordar con ustedes otro pasaje, uno que estudiamos en la epístola de 1 Corintios,
Capítulo 10 de 1 Corintios, vamos a leer acá los versículos 32 y 33. Se nos dice acá lo siguiente. El apóstol Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjese cómo él dice, yo vivo no procurando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que encuentren salvación en Cristo. Esa es la idea. El amor de Cristo nos constriñe, nos pone sus límites, nos transforma, hace de nosotros nuevas criaturas, que tienen nuevas relaciones, que ven a las personas con una nueva perspectiva, y todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Cuando el Señor cautiva mi corazón y nos lleva a responder a ese amor del Señor, no solamente va a despertar amor en mi corazón hacia el Señor, va a despertar amor hacia las personas que me rodean. Y ese amor debe verse expresado en el anhelo y en la procuración de su salvación. Es así como debemos entenderlo en la palabra de Dios. Aún la manera que el hombre ve a Cristo es transformada cuando el amor del Señor nos impacta. Es lo que decía, regresemos a nuestro pasaje, 2 Corintios 5:16. La segunda parte del versículo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pareciera ser que el apóstol Pablo estuvo presente en ese momento de la crucifixión del Señor. A pesar de que no tenemos un relato histórico concluyente, pues es difícil pensar que un estudiante de los fariseos, que un joven que era prominente en ese momento dentro del círculo de los fariseos, no iba a estar presente en un acontecimiento tan trascendental como este. Sea como sea, él dice, si a Cristo lo conocí conforme a la carne, ya no lo conozco así. Y es que debemos entender que aún nosotros, que no vivimos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, debemos verle desde un punto de vista distinto. Y es que el creyente debe verle a Cristo exaltado a la diestra de Dios, como Rey y Salvador. A veces nuestra vista es muy limitada cuando ponemos nuestros ojos en una imagen, en una cruz. Evidentemente su crucifixión es el pago por nuestros pecados y es parte esencial de la obra del ministerio y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Él resucitó y ascendió al cielo. Y al ascender al cielo se nos dice claramente en las Escrituras que nosotros debemos ver hacia arriba para verle al Señor. Es decir, quisiera leer con ustedes algunos versículos. Empecemos en Hebreos, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1. Fíjense cómo se nos dice acá. Dice Hebreos, capítulo 8, en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está nuestro Señor? Aquí dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está el Señor Jesucristo. Él ya no está crucificado, Él resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, en el cielo, como leemos acá. Y debemos aprenderle a ver de esta manera al Señor. Debemos verle como Dios mismo, como Rey, como Salvador, como aquel que día a día intercede por nosotros. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 22. Nos habla también acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 3. En el versículo 22 leemos, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué maravilloso es que nosotros aprendamos a ver a Cristo desde esta perspectiva. Él no solamente está a la diestra del Padre, como se nos dice acá. Subió al cielo, dice, está a la diestra de Dios. Y dice que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Realmente entendemos que no hay nada que se salga de su control. Así es como el apóstol Pablo dice, yo ya no veo a Cristo en la carne, lo veo en una perspectiva completamente distinta a través del amor del Señor. Debemos aprender a ver a Cristo de esta manera. Qué maravillosa es la vida del creyente cuando aprende a ver al Señor Jesucristo de esta manera y entiende que por gracia el Señor Jesucristo vela por su vida.
que por gracia Él cuida de su corazón, de su mente, de su cuerpo, cuida de todo aquello que está a nuestro alrededor para que solamente su perfecta voluntad sea la que nos alcanza. Qué maravilloso es poder ver a Cristo glorificado y ver hacia Él y confiar en Él. Tito capítulo 2, vamos a leer también acerca de este aspecto. En Tito capítulo 2, vamos a leer acá el versículo 13. Tito 2:13 nos dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nosotros debemos aprender a verle a Cristo expectantes por su regreso. Un día el Señor volverá y será maravilloso. Él dice acá, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que debemos aprender a verle a Cristo desde una perspectiva diferente en ese amor del Señor. Al estar en Cristo, todo lo demás ha quedado atrás en nuestras vidas. Volvamos a leer este versículo tan conocido, versículo 17, 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al estar en Cristo, les decía, todo ha quedado atrás. Todo es hecho nuevo. Y es que al nacer de nuevo, todo es hecho nuevo, como parte de esta nueva vida. Este versículo muchas veces es usado de forma equivocada para decir que el creyente ya no se confunde, que el creyente ya no debe pecar porque ya no es posible que peque. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Él está hablando de cómo somos hechos nuevas criaturas. ¿Por qué somos hechos nuevas criaturas? Porque maravillosamente el Señor ha hecho de nosotros sus hijos. Nos ha llevado a ser parte de sus hijos a través de ese nuevo nacimiento. Todo en nuestras vidas empieza a ser nuevo porque Él nos da una nueva naturaleza, nos permite ser participantes de esa nueva naturaleza. Es decir, vamos a leer algunos versículos. Vamos a Juan capítulo 5. Leamos acá el versículo 24 de Juan 5. Y fíjense cómo tan simple, al momento que nosotros nacemos de nuevo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, hay un gran cambio en nuestras vidas. Dice acá, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Efesios nos enseña en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo nos da vida. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él, como dice acá, pasamos de muerte a vida. Somos hechos nuevas criaturas. Y a través de su Espíritu el Señor nos sella. Y cuando nos sella a través de su Espíritu nos hace parte de ese cuerpo de Cristo. Todo es hecho nuevo. Ya no somos ajenos a sus promesas. Ya no somos ajenos a su plan. No somos ajenos al Señor, ni estamos separados por el pecado. Todo lo contrario, estamos unidos al Señor vitalmente a través de su Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Señor nos toma y nos pone en su cuerpo a través de su Espíritu, cuerpo en el cual Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Por lo tanto, Él debe tener la preeminencia en absolutamente todo. Todo es hecho nuevo en la vida del Hijo de Dios. El corazón es transformado, la mente debe ser transformada a través del Espíritu de Dios, porque todo es hecho nuevo a través de la naturaleza divina que Él pone en nosotros por medio de su Espíritu. Somos participantes maravillosamente de esa naturaleza divina del Señor. Así es que no debemos olvidarlo. Nosotros somos parte de su cuerpo y Él debe ser la cabeza. Es el amor del Señor el que nos lleva a vivir de esta manera, sujetándonos a Cristo, sujetos a Cristo en todo sentido en nuestras vidas. Quiero leerles Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 20. Nos dice lo siguiente, y habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo ha hecho nuevo todo. Hace posible que cada uno sea hecho una nueva criatura. Ese amor del Señor lo movió a actuar, lo movió a poner un puente para que esa separación causada por el pecado fuera superada. No hay otro camino sino solamente Jesucristo. Es por eso que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese amor del Señor es maravilloso. Y cuando inunda la vida del creyente, lo llena, lo sacia y le permite vivir en plenitud. Si nosotros no estamos viviendo por ese amor del Señor, es decir, en esa reacción de amor hacia esa manifestación de amor que Él tuvo primero hacia nosotros, debemos meditar entonces cuál es el motivo de nuestra vida cristiana. Pero no solamente esto. Quizá alguno de ustedes que me escucha hoy no conoce el amor del Señor. Y quizá puede pensar que ha vivido tantas cosas en su vida y no ha visto el amor del Señor. Yo quiero hacerle ver que lastimosamente somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de ese amor del Señor. No solamente nos tiene aquí en la tierra separados de su presencia y por lo tanto no podemos ver ese amor, sino que también debemos entender que esa separación se prolongará por la eternidad. Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Y Él nos dice también en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Leímos en Juan 5:24 que el que cree pasa entonces de muerte a vida. Pero quizá algunos de ustedes no ha venido a Cristo. Quizá no ha puesto su fe en Jesucristo y no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no puede pretender ser una nueva criatura. Yo quiero invitarle hoy a aquel que me escucha y no ha venido al Señor, que pueda poner sus ojos en Cristo hoy y que pueda darse cuenta que lo único que puede llenar su corazón es el amor de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos salvarnos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y clamar al Señor por su perdón, que Él derramará su gracia y nos tomará y nos hará sus hijos. Quiero invitarles a terminar con una oración en la cual, si ustedes hoy quieren venir a Cristo y experimentar ese amor del Señor, puedan decirle lo siguiente en oración. Vamos a orar. Padre, yo reconozco hoy que no estoy viviendo guiado por tu amor, que no es tu amor el que mueve mi vida. Señor, estoy consciente de que necesito de ti. Y es por eso que hoy vengo a ti para pedirte que perdones mis pecados. Yo creo, Señor, que tú subiste esa cruz para morir en mi lugar. Creo que resucitaste y que abriste el camino de la salvación. Por eso hoy, Señor, yo acudo a ti para pedirte que me perdones. Yo te recibo por fe, como el Señor y Salvador de mi vida. Toma mi vida en tus manos. Hazme nacer de nuevo. Hazme tu Hijo y guíame hacia tu voluntad. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.